Bien, en 25 minutos voy a tratar de sintetizar hacia dónde van las redes en el futuro. Antes que nada, quiero agradecer a Syntel por la organización de este evento, porque definitivamente necesitamos este tipo de eventos para fortalecer todos los sistemas de información y tecnología, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Tech Mahindra es una compañía de la India que su estrategia está basada en la actualidad en 3 pilares básicos: Run, Change and Grow. Más adelante explicaré por qué tenemos esta trilogía en cuanto a nuestra estrategia. ¿Qué es lo que hace Tech Mahindra? Tech Mahindra está transformando y automatizando a través de las tecnologías de la información y comunicación redes. Decimos que estamos conectando el mundo, conectando experiencias. According to estimates, data traffic across communications networks is slated to touch 30.6 exabytes per month by 2020, almost 5 times what it is today. Video consumption over the internet is the largest contributor to rising data traffic over networks. This upsurge is fueled by the easy availability of affordable smartphones and a robust application ecosystem. However, incremental data usage does not translate to increasing revenues for communication service providers. CSPs face multiple challenges: running networks efficiently, optimizing investments, creating new business models. With vast experience in the telecom and network domain and in-depth execution capabilities, Tech Mahindra's vendor-agnostic network services and software inside approach is designed to combat these challenges effectively. We help customers run better with management of operations across the network lifecycle at optimized costs. We enable customers to change faster by providing network transformation services and innovative solutions, leveraging futuristic, best-of-breed technologies. We facilitate greater growth with new business models and revenue streams, connecting the best of technology with network services. Run better, change faster, and grow greater. With Tech Mahindra. Connected World, Connected Solutions. Bien, de este video podemos interpretar qué es lo que está pasando en el mundo. Hay una explosión de datos y por lo tanto las redes tienen que evolucionar mucho más rápido, pero sin embargo, que hay más consumo de datos, definitivamente no hay un incremento de ingresos para las compañías. Es más, los ingresos están bajando. Por lo tanto, las compañías tienen que trabajar más eficientemente, más ágilmente, para comenzar a transformar sus redes. El grupo Tech Mahindra es parte del grupo Mahindra. Estamos en el segmento de transportes. Muchos han escuchado acerca de los vehículos Mahindra. Estamos en temas de servicios y en tecnologías de la información. Somos una compañía de 17.8 billones de dólares. Tech Mahindra hace aproximadamente un 25% en temas de servicios, sistemas de información. Tech Mahindra trabaja en diferentes sectores, automotores, en telecomunicaciones, en empresas, en banca, inclusive en travel y logistics. Actualmente nuestro posicionamiento a nivel mundial, estamos alrededor de 90 países. Y bueno, esta es la visión del futuro de las redes. Y ustedes van a comenzar a identificar, hay nuevos elementos. Uno de esos elementos es SDN y NFV, que es Software Defined Network, por sus siglas en inglés, que es definiciones de redes a través de software, o la virtualización de funciones de las redes. Hablamos también de inteligencia artificial, hablamos del tema de organizar las redes automáticamente. La analítica de datos es muy importante. En la actualidad hay muchos datos disponibles, pero no los utilizamos totalmente para
mejorar la condición de vida o mejorar inclusive los ingresos de las compañías. Hay algo que también se ha hablado mucho en esta conferencia, que es el IoT, el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas va a producir que haya mucho más elementos conectándose que teléfonos, porque ya en la actualidad aproximadamente un 90% de la población está cubierta. Sin embargo, todavía no hay acceso a muchas de esas personas a la telefonía, pero ahora lo que vamos a conectar son dispositivos como los que tienen en sus casas, cámaras, pueden tener, inclusive los vehículos se van a conectar, sistemas de alarmas, etcétera. Entonces, esto va a incrementar el uso de direcciones IP y por lo tanto, en la actualidad ya hay proyectos que cambian la versión de los protocolos de Internet 4 a IPv6, al protocolo de Internet 6. ¿Por qué? Porque para que ustedes sepan, en IPv4 ustedes pueden conectar solamente 4 billones de dispositivos y con IPv6 ustedes pueden conectar 670 mil millones de dispositivos. Si consideramos que en la Tierra hay alrededor de 6.500 millones de personas, entonces se darán cuenta que definitivamente por eso hay este tipo de migraciones. Yendo un poco más a detalle, ya no va a haber una sola compañía que pueda proveer todos estos sistemas. Son diferentes compañías porque hay que trabajar en paralelo y apurar todo esto, esta evolución de las telecomunicaciones. Por lo tanto, como decía Winston Churchill, no hay una cosa peor que pelear con los aliados, es pelear sin ellos. Es decir, que en la actualidad todas las compañías deben estar trabajando en conjunto para tratar de desarrollar mejor y más rápido y eficientemente los sistemas de telecomunicaciones. Como veíamos en el video, el crecimiento de datos es exponencial. Alrededor de 4.7 billones de usuarios, son el 63% de la población, pero vamos a tener para el 2020 casi 12 billones de dispositivos conectados a la red. El 55% de ese tráfico va a ser video, va a ser realidad virtual. El crecimiento es exponencial. Se calcula que 3.7 exabytes se necesitarán por mes a partir de esas fechas. Es decir, que hay un crecimiento en la actualidad del 49% del tráfico entre el 2015 y el 2020. Eso es lo que se proyecta. Bien, entonces si vamos un poco atrás, en la primera fase solamente había comunicación por voz. Luego comenzamos a enviar SMS. Luego comenzamos a enviar ciertas fotos a través de SMS, que eran los MMS. Y en definitiva comenzamos a traficar ya video e inclusive en el futuro va a ir hacia la realidad virtual. Para solo un dato, el 7.1% de la población conectada mundialmente en la actualidad tiene acceso a una velocidad de Internet mayor de 25 megabytes por segundo. Quiere decir, el 93% tiene una velocidad menor. Entonces, el promedio en la actualidad es solamente 6 megabits por segundo. Y estamos hablando de que necesitamos tener conexiones en las cuales vamos a enviar mucha más información. Un video de baja calidad o para interactuar con realidad virtual necesita al menos 25 megabits por segundo. ¿Cuáles son las aplicaciones que están emergiendo en la actualidad? Hablamos ya de la realidad virtual. ¿Qué pasa con la realidad virtual? Acabo de decirlo, necesitamos mayor velocidad y mayor transmisión de datos. En el tema de los vehículos es un tema muy crítico, porque esa latencia, que es la capacidad de transmitir datos a mayor velocidad y en el menor tiempo, es muy crítica porque entonces si no se crearía un caos cuando estén todos estos vehículos conectados. O sea que es importante tener una latencia muy baja. Y si hablamos ya en el mundo del Smart City, en el caso de la telemedicina, ustedes no pondrían sus vidas ni la de los suyos en riesgo si no hay una confiabilidad de los sistemas de la información. Es decir, la conectividad es crítica. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En la actualidad están entrando nuevos o los usuarios están cambiando o migrando sus dispositivos
a dispositivos inteligentes. Aproximadamente en la actualidad solamente el 43% son smartphones, es decir que hay mucho camino por recorrer. Pero en la actualidad no solamente esos son los dispositivos inteligentes, hay dispositivos también en el IoT que van a hacer y tomar medidas y transportar y entregar datos a sus usuarios. Ese es el mayor segmento que va a crecer y es el segmento que está enfocando los operadores de telecomunicaciones. ¿Cómo crecer en ese segmento? ¿Cómo manejarlo? Porque en la actualidad, como les dije, los datos no les están generando revenues. Entonces, definimos 3 aspectos. Necesitamos mayor velocidad de datos. Van a haber muchas más conexiones, pero debemos de transmitir esos datos más rápido. Entonces, en definitiva, hay que transformar las redes. ¿Cómo se transforman las redes? En la actualidad, todos los operadores de telecomunicaciones, sean estos de telecomunicación celular, sean estos también operadores de televisión, que ya hemos visto durante algunas de las presentaciones en este evento, que todos están teniendo una baja en sus clientes porque comienzan a tener video on demand, comienzan a tener acceso a Internet, y el acceso a Internet les permite crear y usar lo que ellos necesitan. Entonces, definitivamente, en el tema de las telecomunicaciones, en la actualidad, ¿qué pasa? Existen pocos vendors. Esos vendors tienen plataformas que son propietarias de ellos, donde hay cobros de licencias, obviamente por usuarios, que la escalabilidad o cómo va creciendo no es muy agresiva, muy rápida. Es una escalabilidad lineal. Bueno, entonces eso hace que estemos en un ambiente cerrado, generalmente. Entonces, en ese ambiente cerrado hay que transformarlo en ambiente abierto, en un abierto que se pueda escalar más rápidamente para poder satisfacer las demandas actuales. Entonces, por eso ahora existen plataformas que le llaman COTS, que son Commercial on the Shelf, es decir, plataformas que ya están listas, que son plug and play y que pueden brindar nuevos servicios rápidamente, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Hiperescalabilidad, eso es desarrollar con software mucho más rápido ciertos servicios, porque todo va a estar basado ya no en el hardware, sino en el software. Si no, veámoslos en la actualidad. Las compañías más grandes del mundo, en temas de servicios, por mencionar algunas de taxis como Uber, por mencionar algunas de hoteles como Airbnb, no necesariamente tienen activos. Su mayor activo es simplemente la aplicación de un software. Entonces el mundo comienza a moverse hacia el software que se puede hacer optimización y se puede avanzar mucho más rápidamente que instalar hardware y mucho hardware. De ahí la operabilidad también del software, como les decía, la velocidad de innovarlo y también si tú no puedes escalar y no puedes atender a esta gran demanda, seguramente vamos a caer, va a reducirse, vamos a caer. En definitiva, para tener una comparación, el CAPEX que se utiliza para desarrollar una red, puse yo un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo que hacer 1000 configuraciones, de esta manera en la parte del software simplemente tendré que hacer 10, es decir, una reducción de 10 veces en cuanto a la operabilidad del sistema o en la inversión que voy a hacer. En cuanto a lo que es el hardware es muy costoso, el hardware está atado con muchas licencias, generalmente también hay una reducción de 10 veces. En lo que se refiere a la operación misma, que es donde tiene que entrar la eficiencia de los operadores, porque están bajando sus ingresos, definitivamente tenemos un ejemplo. Para los servidores, en la actualidad los operadores utilizan alrededor de 100 ingenieros para cada 100 servidores por ingeniero. Esa es la medida. En la actualidad, empresas más eficientes como Facebook utilizan simplemente un administrador para 25,000. ¿Pero cómo lo hacen? Simplemente a través de servicios inteligentes y de software. Otra parte que es muy importante y como vemos es muy rápido todo este sistema como avanzando, tenemos que ser mucho más rápido. Entonces, simplemente en la actualidad, para planear y desarrollar un aumento de una red clásica, usted puede demorarse 6 meses. En el caso de software, hay compañías
como Amazon, que en casi 12 segundos ya entran a producción con nuevos servicios a través de software. Entonces la transformación viene de esta manera. Actualmente, verticalmente, los operadores tienen aplicaciones, tienen sistemas operativos y utilizan el hardware y cobran licencias. Actualmente, ya está pasando, en la actualidad, se están virtualizando las funciones de red. Es decir, yo no necesito más hardware para dar más servicios. Lo que hago es virtualizarlos. Utilizo hypervisors y también utilizo estas plataformas que ya les digo que están on the shelf, en la parte donde estamos viendo en la pantalla horizontal. Pero en la parte funcional, a donde vamos a llegar, es que esas funciones que vamos a virtualizar, vamos a ser capaces de trabajar con un concepto que se llama microservices. ¿Qué es microservices? Es disgregar todo un software que antes yo tenía que, para hacer un cambio, hacer un desarrollo completo, comenzarlo a dividirlo en partes y poder hacer desarrollos puntuales en sistemas que antes yo tenía que, para hacer un cambio total, totalmente desconectarlo, afectando el servicio. No, ahora simplemente lo puedo hacer basado en silos. Básicamente eso es lo que vamos a ver en software. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? Las redes van a tener, las redes de acceso. Cuando digo las redes de acceso, todo lo que ustedes ven, torres, antenas, que sirven para la comunicación de telefonía también, van a virtualizarse y van a pasar el acceso a través de la nube. Lo mismo va a pasar con el concepto de edge computing, que es tener data centers más cercanos al usuario para obviamente dar una mejor experiencia. Yo les pongo un ejemplo. Cuando nosotros hay un video que es viral, nosotros bajamos esa información muchas veces. Pues ya hay sistemas inteligentes que cuando tú bajas muchas veces ese video, ya no lo bajas directamente de Facebook, sino que lo bajas de un data center que está más cerca al usuario. Con eso, eficientes el uso de los recursos. Y al final, tú puedes, todo el tema de data center, porque data center es lo que vamos a manejar, como les dije, todo va a ser data, y es el crecimiento exponencial que vamos a tener, se van a trabajar a través de esta hiperescalabilidad en el tema de estos data centers. Al final, las redes van a estar distribuidas en una nube. Vamos a tener la capacidad de tener esa más rapidez de transmisión de datos con la latencia baja. Se va a unificar toda la parte de lo que es la parte de la information technology, todo lo que es el software. Va a haber este método ágil, vamos a ser más eficientes y obviamente, como estamos hablando de software, todo este software tiene que estar orquestado, trabajando en conjunto para no tener ningún inconveniente con los servicios que presentan a los usuarios. En definitiva, ya estamos hablando del camino hacia el 5G. Y el 5G no es nada más que eso, aumentar la velocidad, bajar la latencia y comenzar a conectar muchos más dispositivos y obviamente lo que están buscando todos los operadores de telecomunicaciones es cómo yo monetizo los datos. Esa es la manera. Bueno, y en definitiva, Tech Mahindra, ¿en qué ayuda? ¿Cómo transmite estas necesidades? Definitivamente, cuando dijimos que al inicio, run better, significa en la actualidad, todo lo que estás haciendo tiene que ser optimizado para mejorar tu EBITDA en la compañía. Es decir, nosotros ayudamos a las compañías de telecomunicaciones, y no solo las de telecomunicaciones, sino diferentes empresas, a mejorar y eficientar sus operaciones a través de software y a través, obviamente, de servicios de red. También nosotros, como decíamos en el video, somos agnósticos, es decir, no tenemos un compromiso con una empresa en específica, es decir, que cuando ofrecemos una solución a un cliente nuestro, buscamos lo mejor que se adapta a ella, de tal manera de que en temas de casos probados, nosotros podemos ofrecer este tipo de servicios. Entonces, en el tema del cambio, del change, ya hablamos efectivamente de esta definición de redes y del Network Function Virtualization. Asimismo, como ustedes ven en esto,
el tema del Grow, de monetizar data, es precisamente conectar todos estos dispositivos, Smart City, conectar los vehículos, el Smart Healthcare y la transportación. Tenemos 30 años en el mercado, manejamos esta innovación, tenemos centro de experiencia, manejamos la parte de servicios de redes y la parte de sistemas de la información. Obviamente trabajamos en todas las industrias verticales, como les mostré al inicio, y somos una empresa a nivel global. Finalmente, yo les dejo este mensaje. Hay muchas dificultades en el mercado, pero donde otros ven dificultades, en Tech Magenta nosotros vemos y desarrollamos oportunidades. Muchas gracias.